Buenos días, bienvenidos a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Esta conferencia de prensa la hemos citado para comentar recientes eventos en el sector minero y, bueno, hemos visto por conveniente que nos acompañe el señor Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, quien ha tenido la amabilidad de participar hoy día, lo mismo que el señor Carlos Castro, que es gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Mineras Las Bambas, y el señor Edward Salvador Palacios, quien es presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac. En realidad, nuestra preocupación es porque queremos llamar la atención de la opinión pública sobre lo que realmente está sucediendo en la actividad minera en estos tiempos, en estas últimas semanas. Ayer, Las Bambas ha paralizado sus operaciones y hace 2 días, Cerro Lindo, la principal productora de zinc del Perú, de la minera Nexa, también asociado nuestro, tuvo que parar sus operaciones. Y recién con estos anuncios, las autoridades procedieron a desbloquear la carretera en el caso de Cerro Lindo. En el caso de Las Bambas todavía no estamos en esa situación. Y esto se suma a otros conflictos que afectaron, por ejemplo, a Antamina, la principal productora de cobre del Perú, y a otras operaciones, ¿no? Entonces, la conflictividad social que normalmente nosotros veíamos más enfocada en los proyectos, está en este momento afectando a las operaciones mineras directamente, y esta paralización que es constante y seguida no ha sucedido antes, y por lo tanto queremos alertar de que se debe de detener esta aparente posible ola de paralizaciones mineras. Nosotros, como se ha repetido y se conoce de manera general, nos encontramos en un momento internacional favorable para el desarrollo de la minería en el Perú. En realidad, como país, deberíamos de estar haciendo lo que están haciendo nuestros vecinos, que es aprovechar estos buenos precios para el cobre, para el oro, para el zinc, la plata, y tratar de desarrollar proyectos que generen pues un desarrollo económico y progreso para todos los peruanos. Sin embargo, nos encontramos en este nivel de conflictividad que he comentado hace un momento, y a la vez en paralelo el Poder Ejecutivo ha llevado adelante un pedido de facultades al Congreso para modificar los impuestos mineros. Sí quisiera comentar acá que nosotros consideramos que la reforma tributaria que hizo el presidente Humala en el año 2011 llevó a nuestra industria al límite de su capacidad tributaria, es decir, para mantener la competitividad internacional del Perú, para poder seguir atrayendo inversiones en el sector minero, se requiere mantener una estructura tributaria competitiva. Gracias a la reforma tributaria que en ese momento se hizo hace 10 años, la industria minera peruana ha invertido $60.000 millones en los últimos 10 años. Y se han desarrollado proyectos que se podrían llevar adelante en la próxima década por $52.000 millones. Una estimación de cuántos empleos se podrían generar con estas nuevas inversiones. La estimación que tenemos es que es de aproximadamente 2 millones de empleos formales, con todos los beneficios que se podrían generar gracias a estas futuras inversiones. Sin embargo, hay una insistencia en cargar la capacidad contributiva del sector minero energético, minero particularmente, y ello lleva a que las inversiones estén también paralizadas. Quisiera comentar algo además importante en este caso. Estamos cerrando el año 2021. En este año, por temas de conflictividad social y otros asociados a permisos que no salen a tiempo, en fin, y otro tipo de temas, nuestra industria ha perdido posiblemente 150.000 toneladas de cobre en producción de cobre en lo que va del año. Producimos más o menos 2,5 millones, se habría producido 2.600.000, 2.650.000. Hemos hecho un estimado de cuánto se habría contribuido
directamente al Estado y a las cargas que tiene la actividad minera, y aproximadamente eso habría generado 1.450 millones de soles en mayor recaudación y pago de cargas que lleva adelante el sector minero. La reforma tributaria se ha planteado recaudar mediante tasas más altas 1.200 millones de soles. Entonces, acá tenemos desde nuestro punto de vista, una pérdida de foco del Poder Ejecutivo. En vez de ayudar a que nuestra industria, nuestras actividades sigan adelante, que el Perú desarrolle inversiones, que genere crecimiento, que ese crecimiento se distribuya dentro de toda la población a través de obras públicas y demás, en vez de eso se está enfocando en una reforma tributaria que en el caso de la minería nos haría perder competitividad, por lo tanto las inversiones se alejarían, y no solo eso, sino que se recaudaría menos de lo que se puede recaudar, haciendo que la minería efectivamente sea el motor que saque al país de la recesión en la que se encuentra. Bueno, quisiera también comentar que en el tema de conflictos sociales, lo que pedimos es que se instaure una estrategia de prevención y atención de los conflictos, que no venga la atención del Estado y el uso de las herramientas que tiene el Estado de Derecho a través de los fiscales, de prevención del delito, por ejemplo, de actividades y acciones de control, digamos, de estas situaciones, ¿no? O sea, en vez de esperar a que el problema escale, más bien actuar preventivamente, y esto sin duda ayudará a que estos conflictos se reduzcan y el país empiece a progresar nuevamente. Voy a detenerme acá, posiblemente podremos tocar otros temas en las preguntas, y más bien le agradeceré a Carlos Castro que por favor nos dé un informe sobre la situación en la que está la operación de las Bambas. Carlos, adelante. Muchas gracias, Raúl. Y un saludo en representación como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Un saludo también al presidente de la CONFIE que nos acompaña y al presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, que ha venido justamente para compartir sus pareceres, ¿no? Y buenos días a los amigos periodistas aquí presentes. Y por intermedio de ustedes también me gustaría saludar en forma, digamos, a distancia, a estas 75.000 familias, digamos, que de una u otra forma se benefician con la presencia de la operación de las Bambas, ¿no? También al Sindicato de Trabajadores de las Bambas, a los gobiernos regionales, tanto de Cusco como Apurímac, a las autoridades locales y también a los amigos comuneros de ambas regiones. Y estamos acá, y lamento tener que traer malas noticias, como han podido verificar. MMG, operador de las Bambas, ha anunciado en la Bolsa de Valores de Hong Kong que la producción de las Bambas se ve forzada a detenerse este sábado 18 de diciembre. Y eso es consecuencia, como han visto, de una sucesión de bloqueos continuos, y el día de ayer, temprano, ya las operaciones mineras de las Bambas también han tenido que ser detenidas, ¿sí? Esto significa que 74 camiones mineros, 9 palas, entre otros equipos, han sido detenidos a partir de ayer por falta de insumos, como por ejemplo, en principal, combustible, ¿no? Cal, emulsión, entre otros. Es decir, la operación minera de las Bambas está detenida desde ayer. Y es una noticia que compartimos con ustedes con mucha pena y mucha preocupación. Esta paralización es consecuencia de 27 días de bloqueo continuado por unas comunidades en la provincia de Chumbivilcas, que han impedido que podamos transportar insumos críticos para la operación, además de poder transportar a nuestro personal en forma segura a la operación minera. Por ejemplo, en este momento tenemos cerca de 3.000 trabajadores, tanto de las Bambas como empresas contratistas, que no pueden regresar a sus hogares con sus familias. Peor aún en esta época de diciembre, que es una época de encuentro familiar. Las Bambas lamenta tremendamente el impacto negativo que los continuos bloqueos y los progresivos
eventos que nos han obligado a reducir la producción de nuestra producción y ahora una paralización forzada, el impacto negativo que está teniendo, no solamente, digamos, en los resultados financieros de la empresa, sino también, sobre todo, principalmente en nuestros trabajadores. Miles de pobladores de Apurímac, cientos de empresarios locales. Ahora el presidente de la Cámara de Comercio nos va a hablar un poco más de eso. Además, por cierto, de las cuentas fiscales y los resultados financieros. Por ejemplo, por cada día que dejamos de operar, Apurímac deja de recibir 1.2 millones de soles por concepto de regalías contractuales. Además, también el fisco deja de recibir diariamente otros 4 millones de soles por concepto de impuesto a la renta. Es decir, en suma, 5.2 millones de soles diarios menos por nuestra paralización de operaciones. Además de miles de personas afectadas, les comenté más temprano, son 75.000 familias que se ven afectadas por esta paralización de operaciones de las Bambas. La fuerza laboral de las Bambas, que suma unas 8.000 personas entre planilla y contratistas. 28% de esa fuerza laboral proviene de Apurímac y 21% de la región Cusco, ¿no? Respecto de la situación que nos ha llevado a este punto, es importante destacar, como dijo Raúl hace un momento, es importante analizar este tema de la conflictividad. Las Bambas ha participado de todas las sesiones de diálogo a las cuales ha sido convocada por el Estado, ¿no? En caso concreto, por ejemplo, el caso Chumbivilcas desde agosto. Pero este diálogo se ha visto permanentemente amenazado con bloqueos de vías públicas, que se han hecho efectivos en 4 sesiones por estas mismas comunidades en Chumbivilcas desde el 24 de julio de este año. La discusión se ha concentrado por parte de estas comunidades en exigir contratos de servicios logísticos en niveles que resultan inviables por la cantidad de comunidades, por cierto, con las que las Bambas tienen que coordinar y promover su desarrollo conjuntamente con el Estado. A pesar de nuestra permanente voluntad de diálogo y participación activa en todos estos espacios liderados por el gobierno, donde, por cierto, hemos ido mejorando constantemente nuestras propuestas, siempre con el ánimo sincero y honesto de buscar una solución, estas propuestas nuestras han sido sistemáticamente rechazadas. Y el nivel de condicionamiento siempre ha estado escalando. Incluso en una comunicación reciente de estas comunidades Chumbivilcas a la propia presidenta del Consejo de Ministros el 13 de diciembre, han manifestado en forma explícita que de no aceptar sus propuestas van a obstruir el proceso de saneamiento legal que está conduciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en esta vía pública. Como saben, hacer un activo público, esto es de dominio del Estado por intermedio del Ministerio de Transportes. Entonces, la condición es, si las Bambas no aceptan la propuesta, por tanto, vamos a obstruir ese proceso de saneamiento y vamos a ocupar esta vía pública. Desde el 2016 que iniciamos operaciones, acumulamos más de 400 días de bloqueo. Y por supuesto, no solamente hay que verlo desde el punto de vista que esto ha afectado el transporte de nuestro concentrado y, por cierto, ha afectado nuestra producción, que nuestra capacidad bordea las 400.000 toneladas de cobre en concentrado. Este año, a duras penas, alcanzaremos las 300.000 toneladas de concentrado. Sino que también hay una afectación directa y concreta a estos 8.000 trabajadores que dependen de nosotros y estas 75.000 familias de Apurímac. Estamos, como las Bambas, comprometidos a trabajar conjuntamente con el Estado para promover el desarrollo sostenible de los territorios donde operamos y donde transportamos, ¿no? Pero para lo cual es imprescindible que exista un diálogo respetuoso, constructivo, sin condicionamiento de medidas de fuerza que amenazan la libertad e integridad de personas y activos. Esperamos que se garantice la integridad de nuestros trabajadores y que inmediatamente se pueda lograr el desbloqueo de las vías para poder no solamente transportar en forma inmediata a nuestros trabajadores y retomar el contacto con su familia, sino también para reanudar
el transporte de nuestros insumos que nos permitan reanudar operaciones en forma segura y sustentable lo antes posible. Estamos muy preocupados. Apurímac, por supuesto, ha expresado por todos sus canales su preocupación. Yo le pediría, ahora si posible, a Eduardo Palacios, como presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, si por favor nos podría comentar un poquito al respecto. Muchas gracias. Sí, buenos días. Un saludo cordial con quienes tengo el honor de compartir esta mañana. Un agradecimiento a quienes están presentes el día de hoy y a esta oportunidad que se nos brinda como representante del sector privado apurimeño. Y es que en realidad de estar acá sentado nos trae a que en realidad estamos bastante preocupados por cómo vienen aconteciendo las cosas en Apurímac y en el país. Apurímac, una región hace unos años atrás, la penúltima en el Perú, en todo el ranking de productividad. El índice de pobreza era mayúsculo y desde que apareció la actividad económica minera en Apurímac, específicamente Las Bambas, Apurímac es la octava región con un PBI considerable que nos permite soñar en desarrollo. Las Bambas es socia de la Cámara de Comercio y como tal hemos hecho varias actividades conjuntas. Se ha impulsado asociaciones productivas, se han logrado posicionamientos, marcas y lo más importante, se ha dado empleo a muchas familias en Apurímac. Cotabambas, una provincia de repente olvidada en el tiempo, tuvo esta gran oportunidad y ahora es una de las provincias que mayor pujanza que se tiene en la región y de repente también en el país. Chalhuahuacho, un distrito también que ha sido beneficiado. Estamos viendo ahora con preocupación una posible paralización de esta empresa minera y vemos las cifras de 8.000 trabajadores directos que pueden quedar sin empleo, multiplicado por sus miembros de familia, hace un grupo considerable de personas que no van a tener de repente un ingreso diario. Sin contar el tema de las actividades paralelas económicas que tiene la minera. En realidad, toda la región se va a ver muy perjudicada y de casi 150% que creció el PBI de Apurímac gracias a la minería, pues ahora estamos viendo un posible escenario de una caída libre de la que no nos vamos a poder levantar fácilmente, o de repente no nos levantemos. Nosotros lo que necesitamos es de que nuestras autoridades hagan bien su trabajo. La empresa minera, o todas las empresas en general, cumplen con el Estado de acuerdo como dicen las normas. Cumplen con contribuir al fisco, con sus impuestos. ¿Cómo es que se debe generar el desarrollo en nuestra región y en nuestras provincias? 84 distritos que tiene Apurímac, es a través del fortalecimiento de nuestras municipalidades y nuestro gobierno regional. Necesitamos que se hagan proyectos sostenibles. La actividad minera es una actividad que tiene fecha de caducidad. Lo que necesitamos es transversalizar esta actividad económica en otras sostenibles, como el agro, el tema agropecuario y entre otros. Pero en realidad ese es el cuello de botella que tenemos no solamente en Apurímac, sino en todo lugar. A los hermanos de Chumivilcas entendemos de que sus necesidades son grandes, pero también el problema radica en sus autoridades. Ellos tienen ingresos por otras fuentes también de decano, y lamentablemente sus autoridades están purgando denuncias y por mal uso de los dineros que han tenido. Y obviamente su pobreza les lleva a tomar de repente estas malas decisiones de tomar las carreteras, que es un delito. Y por ello también hacemos un llamado al Ministerio Público, a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo. Tenemos que garantizar el derecho y nosotros los apurimeños tenemos este derecho que de repente la vida nos ha dado. Apurímac significa, es en quechua y significa el Dios que habla. Y de repente Dios ha hablado y nos ha dicho, oye, como dijo Raimón, y ustedes son mendigos sentados en un banco de oro. Pero tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos ha dado en la vida y necesitamos que nuestras autoridades nacionales, los sectores correspondientes, tomen de una vez las cartas y hagan su trabajo.
Necesitamos que se retome el principio de autoridad. Está bien, nosotros queremos el diálogo, pero no podemos privar del derecho para reclamar los nuestros. Creemos que las cosas están mal planteadas. Ahora será Chumbivilcas, mañana será otra provincia, será otro distrito, y esa no es la forma de crear desarrollo. Creemos nosotros que este gobierno ha entrado a solucionar los problemas del país, ha entrado a atender las necesidades de nuestra población, las necesidades de una región como Apurímac, que requiere y reclama esta oportunidad. Yo quiero decirle al presidente, al señor Castillo, que no necesitamos, señor Castillo, que se hagan unas chanchitas para los niños pobres por esta Navidad o para el futuro. Necesitamos que sus padres tengan acceso al empleo. Necesitamos que sus padres tengan ingresos económicos para que a sus hijos le den acceso a la educación, pero una educación de calidad, que sea competitiva, que no solamente estemos en los últimos lugares en el mundo, que sea competitiva a nivel mundial, que tengan acceso a la salud y que tengan acceso a sus sueños, a ser mejores y a creer que podemos ser mejores en el mundo. Nosotros en Apurímac, desde Apurímac, le pedimos a las autoridades, al señor Castillo, a la ministra, a la primer ministro, que la verdad, con todo el respeto que se merece, yo cada vez que le escucho, le creo menos, porque dice una cosa y después hace otra, o peor aún, se sume en el silencio, y eso es todavía más preocupante. Queremos acciones, queremos que se tomen de una vez el toro por las astas, como se dice, y se dé las soluciones que nosotros necesitamos. Necesitamos que se solucione el problema de las bambas, necesitamos que estas actividades mineras vayan. Somos un país minero, y yo siempre que me he presentado en varios lugares digo, soy presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, una región minera. No es un delito, en realidad es una oportunidad. Somos un país rico, sepamos aprovecharlo. Muchas gracias. Las palabras del señor Óscar Caipo, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFER. Buenos días. Un saludo también a quienes compartimos esta conferencia de prensa, el señor Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el señor Carlos Castro, representante de Minera Las Bambas, y el señor Eduardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio y de Industria de Apurímac. La CONFIEP está aquí en representación de los 22 gremios que la conforman en 10 sectores económicos, uno de ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, acompañando también a la empresa y sus trabajadores afectados, y también a la región, a las comunidades y a los empresarios y emprendedores que están en la cadena de valor y de suministro de la empresa minera. La situación que estamos afrontando como país es sumamente preocupante. El gobierno vulnera el Estado de Derecho al legitimar la extorsión y la toma de carreteras como mecanismos de protesta. También antepone intereses de grupos violentos sobre el bienestar general de la población y los derechos humanos de los trabajadores. Esta situación es el resultado de la falta de capacidad de gestión que venimos advirtiendo ante nombramientos de funcionarios en instituciones del Estado sin criterios técnicos ni experiencia previa, priorizándose las afinidades políticas y dejándose de lado la meritocracia y el conocimiento del sector. En el caso de la minería, esta situación se agrava aún más con el nombramiento de funcionarios y asesores que se oponen al desarrollo de este sector clave para el desarrollo del país. Como consecuencia de todo esto, se ha debilitado la autonomía y la capacidad técnica de las instituciones gubernamentales
que son el soporte de una adecuada gestión pública. A ellos se suman, además, los cuestionamientos por presuntos casos de corrupción que envuelven al gobierno y al círculo más cercano del presidente. En un contexto extremadamente crítico de pandemia y crisis económica que impacta a personas y a empresas, cuando el país más necesita de un gobierno que nos saque adelante, el gobierno no ha asumido su mandato con responsabilidad. En este contexto, el gobierno está solicitando facultades legislativas que incluyen una reforma tributaria. Como ya hemos expresado anteriormente, no es oportuno hacerlo cuando estamos en un proceso de reactivación económica y lo que demanda el pueblo, como se ha mencionado aquí claramente, es trabajo y bienestar. Y ello solamente lo lograremos a través de la inversión, sobre todo privada. Debemos recordar también que delegar facultades es un acto de confianza del Congreso al Poder Ejecutivo. Y este gobierno, en 4,5 meses desde que asumió funciones, no ha generado confianza, sino todo lo contrario. Su conducta errática y la ausencia de una dirección clara solo ha generado incertidumbre. Dentro del pedido de delegación de facultades, el gobierno busca aumentar impuestos para el sector minero, como todos conocemos y ha sido destacado también el día de hoy. La sustenta con una visión obtusa y cortoplacista basada en que los altos precios internacionales generan sobreganancias y que éstas se pueden destinar a atender las necesidades sociales. Como se ha comentado reiteradamente, la minería ya tiene un régimen progresivo que las grava a niveles muy parecidos a otros países con los que competimos. Y es por esa razón que este año se va a aportar más de 13,000 millones de soles, lo que representa 3 veces a lo recaudado el año anterior. No se puede comparar solamente tasas entre países sin tener en cuenta la película completa, sin tener en cuenta lo que significa manejar un negocio minero en el Perú que tiene alta conflictividad social y eso a su vez genera tasas de descuento más altas para poder evaluar los proyectos. Y como se ha mencionado, hay más de 50,000 millones de dólares en proyectos que están pendientes de decisión y que podrían sumar a los ingresos, trabajo y contribución y desarrollo de las comunidades que trae el sector minero. Este gobierno y su enfoque para abordar los conflictos sociales en el sector minero tampoco genera confianza. No ha demostrado verdaderamente voluntad de promover el desarrollo de este sector, que es medular para la economía y para el desarrollo del país. Cuando la minería deja de operar, no solamente impacta a las empresas, sino que impacta a miles de trabajadores y sus familias, a proveedores de las zonas de influencia, a comerciantes, a transportistas y a más personas y familias. El abordaje del gobierno está sepultando la competitividad del sector minero y si esto sucede, dejaremos de ser un país rico. Invocamos, por eso, al Congreso de la República a evaluar con mucho cuidado y responsabilidad este pedido, considerando la conducta mostrada por el gobierno
y en un momento tan crítico para el país. Hay mucho en juego. La falta de liderazgo y capacidad de gestión está acabando con el anhelo de progreso de la población. Para revertir esto, es necesario generar un clima de estabilidad y confianza para el desarrollo de las inversiones y la generación de empleo formal con protección social para los trabajadores. Es con crecimiento económico que se generan más recursos para que sean esta vez correctamente direccionados para atender las necesidades de la población en salud, educación, reducción de anemia, conectividad, entre otras necesidades básicas. Solo así lograremos que no haya más pobres en un país rico y podamos abrazar el desarrollo inclusivo. El problema del Perú no es la falta de recursos. Somos ricos y somos el país más empresario del mundo, con empresas micro, pequeñas y medianas y grandes empresas, a mucha honra. El problema que nos afecta, que impide nuestro desarrollo y que inclusive nos está matando, es la corrupción. La corrupción también espanta la inversión, tanto nacional como extranjera. La situación que estamos atravesando afecta no solamente al país, sino también la solidez macroeconómica que hemos construido con tanto esfuerzo y seriedad en los últimos años, y también está afectando la imagen que damos como país ante el mundo. Señor presidente, necesitamos liderazgo y voluntad política para generar confianza y estabilidad. Lo que el país necesita es gente honesta y capaz. Exigimos a usted, señor presidente, que alzó la bandera de la lucha contra la corrupción, aclarar las diversas acusaciones que comprometen al gobierno. De pruebas contundentes de su lucha contra la corrupción, deslinde de personas cuestionadas en las diversas instituciones del Estado y lidere con el ejemplo a todo el aparato estatal y al país. Necesitamos salir adelante. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, muy pertinentes. Para poner en contexto, es importante entender que recientemente la Presidencia del Consejo de Ministros ha tomado en representación del Estado el rol de conducir la gestión de este conflicto. El balance que podemos tener desde que se iniciaron estos bloqueos el 24 de julio, como lo han podido percibir, los hechos hablan por sí solos. Hemos estado obligados a paralizar nuestras operaciones ayer y tenemos una inminente paralización de producción el próximo sábado. Las Bambas considera, como toda empresa formal importante, ser el principal aliado para el desarrollo de los pueblos y las comunidades donde operamos y transportamos. Y necesitamos de un Estado que nos acompañe, estableciendo relaciones amigables, cordiales en los espacios de diálogo y que no acepte condicionamientos u obstrucción de los derechos de tránsito libre, tanto para las personas como para los bienes. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al impacto en producción, es súper relevante la pregunta. La Bambas tiene una capacidad de producción, y lo he demostrado en años anteriores, que bordea las 400.000 toneladas de cobre en concentrado, ¿sí? Como consecuencia de estos continuos bloqueos, este año, asumiendo que esta situación de bloqueo eventualmente podría continuar hasta fin de año, nuestra producción posiblemente esté por debajo de las 300.000 toneladas de cobre en concentrado. Eso es un impacto concreto respecto de cómo una situación de conflicto mal gestionada puede tener una consecuencia concreta en los niveles de producción y a su vez en los beneficios, en las externalidades positivas que genera una operación en nuestro lado. Gracias.
Sí, bueno, yo agregaría, y en atención a su pregunta, que en realidad la percepción de la minería peruana se está deteriorando justamente por esta ola de conflictos que afectan operaciones mineras. Nosotros hemos tenido a 4 compañías asociadas durante el mes de noviembre con conflictos que llevaron o al cierre de las operaciones o a un inminente cierre, ¿no? Y además, dentro de esto han estado las dos de las 3 principales compañías productoras de cobre del país, afectando 30% de la producción de cobre del Perú, y la primera productora de zinc, que es otro metal de gran importancia para nosotros en el país. Eh, eh, si esta situación se llega a generalizar, yo quiero que tengan presente que la minería peruana contribuye con el 60% de los dólares que se producen y se consumen en el Perú. Entonces, también se está poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica en la medida en que se disminuya la provisión de dólares que el sector minero puede traer al país. Eso yo creo que es un elemento que debe de pensarse porque además, como hemos visto recientemente, pues una serie de productos como los combustibles y diversos alimentos están muy relacionados con el precio del dólar y por lo tanto ahí también hay un riesgo latente de tener un problema económico a nivel macroeconómico mayor que lo que ya hemos visto en los últimos meses, ¿no? Sí, buenos días, María Laura Linda, de América Televisión. Quisiera consultarle al señor Carlos Castro qué opina sobre lo que ayer dijo la Premier en conferencia de prensa, que ya había tenido diálogo con ambas partes y que esperaba que ustedes lleguen a un consenso. ¿Cuál es la disposición de las Bambas, si se va a continuar o no un diálogo y si es que se va a llevar a cabo la suspensión progresiva definitiva? Gracias por la pregunta. Efectivamente, escuchamos con mucha atención las declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministros. Entiendo que este tema fue abordado en la sesión del Consejo de Ministros el día de ayer. La Bamba, por supuesto, que está siempre dispuesta a participar en todos los espacios de diálogo que lidere el gobierno. Y por supuesto que lo que estamos necesitando es que este diálogo sea auténtico, sin condicionamientos, sin medidas de fuerza, por ejemplo, bloqueo de carreteras, ¿no? Durante esta etapa de conversación respecto a los sucesos en Chumbivilcas, las Bambas ha ido mejorando en forma recurrente la propuesta para efecto justamente de promover un acercamiento en las posiciones y lograr un acuerdo. Lamentablemente, como referí hace un momento, en comunicación escrita dirigida a la Presidenta del Consejo de Ministros, los comuneros de Chumbivilcas han rechazado nuestra propuesta y han establecido que en caso no aceptemos la subvía, van a mantener las vías bloqueadas e incluso van a obstruir el proceso de saneamiento legal por parte del Ministerio de Transportes. Bajo esas condiciones, como comprenderán, un diálogo fructífero es difícil de alcanzar. Y, por cierto, el anuncio que ustedes han podido ver establecido claramente que la producción de las Bambas va a tener que cesar este sábado como consecuencia de no tener insumos para continuar este procesamiento. La operación minera ha terminado ayer justamente por la misma causa. Al no poder transportar insumos indispensables para la operación minera, como combustible, cal, emulsión, entre otros, la operación minera Las Bambas ya se detuvo. Y con el remanente que ha quedado de mineral Chancao, la planta, que ha venido reduciendo progresivamente su procesamiento, va a terminar la producción en este sábado 18 de diciembre. ¿Cómo está, señor Castro? Luis Morocho de Latina. El vocero del gobierno, de la bancada oficialista del gobierno, ha acusado a la minera Las Bambas de chantajear al Estado, recordando que, digamos, responsabilizándose usted de abandonar el diálogo con la comunidad de Chumbivilcas. Sobre eso quisiera una opinión, pero más allá de ello también quisiera que nos explique el principal motivo por el que ustedes deciden retirarse justamente de la mesa de diálogo y no aceptar justamente la propuesta de la comunidad, que sabemos que son exigencias de compensaciones, etcétera, de contratación, de arreglamiento de camiones,
pero que según ellos, en opinión de ellos, parte de él, el hecho que la empresa no ha cumplido con compromisos ya pactados con anterioridad. No sé si usted nos detalla, por favor, si esos compromisos que se llegaron al momento son los que se está reclamando, o en todo caso se nos aclara lo que se ha mencionado. Por favor. Gracias. Yo prefiero referirme respecto de la posición formal de gobierno. De hecho, decíamos que hace unos días la presidencia del Consejo de Ministros ha tomado en representación del gobierno la gestión de este conflicto. De hecho, hemos sostenido una reunión con la señora presidenta del Consejo de Ministros, que nos ha expresado su firme voluntad de facilitar un mejor espacio de diálogo. Las Bambas no se ha retirado ningún espacio de diálogo. Por tanto, esa afirmación es inexacta. Seguimos participando, mantenemos una comunicación formal y fluida con las instancias de gobierno. No se trata aquí de que las Bambas haya incumplido un compromiso, esa afirmación tampoco es exacta, como podrán ver de la documentación que ha podido incluso compartir la propia presidencia del Consejo de Ministros. Se trata de una aspiración de algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas de tener relaciones comerciales con las Bambas, cosa que compartimos, sin duda, ¿no? Estas comunidades, por cierto, no son las únicas con las cuales interactuamos en nuestra ruta de transporte, ¿no? En todo este llamado corredor vial sur, la Bambas interactúa con cerca de 71 comunidades. Por tanto, nosotros no tenemos un enfoque de una gestión de conflictos. Nosotros tenemos una gestión de responsabilidad social corporativa que tiene una mirada a mucho mayor plazo. Lo que buscamos es un crecimiento sostenible, no solamente los empresarios locales, como nos ha compartido el señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, sino también de fomentar emprendimientos nuevos en las comunidades campesinas. En ese marco, y considerando no solamente estas comunidades que están bloqueando, porque nosotros tenemos también relación amigable y fluida con otras comunidades que no tienen estos gestos de enemistad ni bloqueo de vías, sino al contrario, participan también de una cadena de valor de las Bambas. Por lo tanto, no se trata de cumplimiento, se trata de poder tener una propuesta que sea sostenible en el tiempo, no como reacción a un conflicto, sino como parte de una mirada de generación de emprendimientos sostenibles asociados a la cadena de valor de las Bambas. Gracias. Buenas, para el señor Castro. Quería consultar, ¿cuál es la solución que ustedes ven, digamos, una solución macro a este tema, más allá de los reclamos que constantemente se hacen? Porque había propuestas concretas que en su momento estaba estudiando la BAN, como por ejemplo, extender, hacer un mineroducto y conectarlo con un posible ferrocarril desde San Juan de Marcona hasta la zona central de Apurímac, digamos. Esto, digamos, esta iniciativa que al inicio de este gobierno, el entonces ministro del sector mencionó que lo iban a llevar adelante. ¿Ustedes como empresa ven que eso es factible, digamos? ¿Es posible tener una solución macro a este tema que constantemente está referido a la vía que lleva en el corredor minero del sur? Y otra consulta es si es que tienen previsto continuar proyectos que ustedes tenían en cartera para ampliar la capacidad de producción en las Bambas, ¿no? Como el proyecto yo creo que es Chalcobamba y Sulfobamba, ¿no? ¿Esos proyectos van a continuar o los van a postergar para posibles fechas? Gracias. Buenas preguntas. Por supuesto, hay que estar mirando a largo plazo y lo que se viene. No podemos estar mirando solamente el conflicto inmediato, que por cierto demandamos una pronta solución del gobierno para poder reanudar transporte seguro de personal y de bienes, y que eso nos permita, si las condiciones son favorables, por supuesto, reanudar operaciones con sostenibilidad. Y como bien lo señala usted, efectivamente este gobierno ha anunciado ya respecto al problema específico soluciones tanto de largo, mediano como de corto plazo, que en su momento hemos respaldado. Este es un proyecto del ferrocarril Andahuaylas-Marcona, que viene también de una gestión anterior, ¿no? Entendemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones iba pronto a informar a la opinión pública los resultados del estudio de preinversión. Estamos ansiosos a conocer también esos avances. Es un proyecto de ferrocarril que creo calza con las necesidades de la población, porque este permitiría transportar personas, bienes ganaderos, productos agrícolas, entre otros productos, incluyendo los mineros, conectando a 5 regiones del país y, por tanto,
Sin duda, mirando en el largo plazo, podría ser una solución muy interesante donde todos podemos vernos beneficiados, ¿no? En esa misma lógica, la solución de mediano plazo, en este mismo gobierno, se anunció que el gobierno cumpla con su compromiso de asfaltar todo el corredor vial sur. ¿Sí? Saben que esto es un compromiso antiguo que data desde marzo del 2017 por esta misma problemática, que no es reciente, es una problemática antigua. Por tanto, también nos importa, y de hecho Las Bambas no solamente ha invertido cerca de 240 millones de dólares en mejoramiento del corredor vial hasta el momento, sino que habiendo conocido en el 2017 que el gobierno asumió el compromiso de asfaltar el corredor vial, Las Bambas celebró un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para financiar los estudios de preinversión, para lo cual hemos invertido hasta la fecha cerca de 24 millones de soles, ¿sí? Con miras a que cuando los estudios estén concluidos, el gobierno a su vez pueda cumplir con su compromiso de asfaltar el corredor vial. Y por cierto, el corto plazo, que es posiblemente lo que nos ocupa ahora, es enfrentar en forma conjunta, bajo liderazgo del Estado, poder llevar desarrollo concreto a las familias, a los pobladores que están a lo largo del todo corredor vial. Sin duda, las condiciones que subsisten en el fondo escapan de largo a la capacidad que tenga cualquier empresa y le corresponde al Estado liderar ese desarrollo. Hemos escuchado entonces que hay un enfoque territorial que se quiere impulsar en este corredor, cosa que nos parece también coherente, donde todos los actores de ese territorio podemos identificar un rol complementario a lo que pueda liderar el gobierno para traer beneficios a estas poblaciones. Gracias. Quería hacerle una consulta respecto a lo que acaba de manifestar el señor Edward y lo que acabas de responder al colega. Si hay todo este nivel tan alto de pérdidas de dinero y hay unas propuestas ya de desarrollo que se han avanzado de años anteriores, las cuales no se están cumpliendo, ¿la empresa estaría viendo una posibilidad de demanda al Estado peruano por estas pérdidas? Y por otro lado, está el gobierno regional, que no está aquí presente, de repente coordinando con la Cámara y otros grupos de interés para también hacer un pedido formal al gobierno por la ineficiencia e ineficacia de sus recientes acciones? Gracias por la pregunta. Ahora estamos concentrados como empresa, primero, en el acto inmediato, en poder transportar a nuestro personal de forma segura a sus casas. Esa es la concentración que tenemos en este momento en la cabeza. No estamos pensando en este momento en buscar responsables u otras medidas de carácter legal. Nos importa pensar mucho en lo antes posible, conectar a los trabajadores con sus familias, ¿no? Y por supuesto en reanudar las operaciones apenas hayan condiciones estables. Y aprovecho también para responder, me olvidé de hacer un comentario respecto de, mencionaste Chalcobamba, Sulfobamba. Sin duda, la inversión de Las Bambas, hasta donde tenemos entendido, es una de las más grandes o la más grande en el Perú. La inversión inicial fue de 10.000 millones de dólares. Y esa inversión se hizo, por supuesto, bajo la condición, como estuvo inicialmente en el proceso de privatización, de que esta unidad minera puede explotar 3 tajos. ¿Sí? Se inició la explotación de Forobamba en el 2016 y de acuerdo al plan previsto de minado, el tajo Chalcobamba tenía que haber iniciado operaciones en diciembre de 2019. Y para tal efecto se inició el respectivo trámite ante el Ministerio de Energía y Minas en febrero de ese año, ¿no? Por tanto, tenemos entendido, por diversas razones, este trámite ha tomado su tiempo, pero tenemos entendido que en el mes de octubre ha sido culminado en todos sus extremos, así que estamos esperando un pronto anuncio también del gobierno respecto a este trámite para poder no solamente iniciar la explotación del tajo Chalcobamba, que nos permitiría retomar nuestros niveles de producción, por supuesto asumiendo que los bloqueos van a dejar de existir en la zona, sino que además nos permitirían
¿no?, retomar decisiones de inversión asociadas al proyecto Chalcobamba que podrían bordear los 2.000 millones de dólares para nuestro país. Gracias. Sí, gracias. En realidad, ha habido hace poco un mini ejecutivo en la ciudad de Abancay, la capital de Apurímac. No hemos sido invitados como sector privado, hemos hecho llegar nuestra extrañeza. Hubiera sido importante intercambiar algunas opiniones con el ejecutivo. Me he reunido con la alcaldesa de Grao, que es la que colinda con Cotabambas. Me he reunido con varios alcaldes distritales antes de venir. Ellos me han mostrado su preocupación respecto a lo que viene aconteciendo en Las Bambas. Incluso me han sabido manifestar de que haga llegar el pedido de que ellos están con toda la disposición de que se genere una nueva autopista que pueda ser alternativa de transporte de mineral. Entiendo que el gobernador ha tenido a bien hacer poner manifiesto la preocupación respecto a este problema también. Nos falta una reunión última con él, en el que vamos a tener que tomar algunas decisiones y algunas acciones. Nosotros como sector privado también nos hemos reunido con la Confederación de Transportistas de Carga Pesada de Apurímac, y bueno, ellos saben, me hicieron saber de que en realidad si Chumbivilcas está tomando este tipo de acciones y les están dando importancia, entonces nosotros también tomemos las carreteras pues y empecemos a reclamar. Y el Perú pues va a volverse pues, sabe Dios en qué. Entonces nosotros vamos a reunirnos con el gobernador, es lo último que a mi retorno estamos haciendo, y estaremos haciendo también llegar nuestros pareceres. Gracias. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre lo que se ha estado mencionando en este momento. Miren, hay una cantidad de procedimientos, los hemos contado y son más de 200, que tienen que cumplirse, y son 29 instituciones del Estado que intervienen en estos procedimientos. Y lo que en muchos casos vemos es que estos procedimientos son redundantes, es decir, se duplican o demoran mucho la ejecución, digamos, de lo que se necesita para ya iniciar las inversiones. En el caso que estábamos comentando hace un momento, está esperando una autorización final, el permiso para desarrollar el nuevo Tajo, casi 36 meses, es decir, 3 años esperando para poder invertir 2.000 millones de dólares en el país, ¿no? Entonces, nosotros hemos enfatizado que la minería consideramos que puede ser el gran motor que saque al país de esta recesión. Se han perdido, según estadísticas oficiales, 2 millones de puestos de trabajo formales y no se han recuperado a plenitud, ¿no? Por la pandemia se perdieron y bueno, tampoco se han recuperado. Y acá hay como oportunidades, ¿no?, que nos pueden llevar a encontrar, digamos, otra dinámica económica y a la vez contribuir con la estabilidad macroeconómica del país a través de la generación de dólares que la economía necesita. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Talia Garay de ATV. Una consulta en respuesta, precisamente el ministro de Economía comentaba 2 cosas, ¿no? Que el Perú, precisamente Las Bambas, es el lugar en el que se produce más cobre, y trataba de enraizar esta información con el hecho de que casualmente en los últimos meses precisamente la minería se había hecho aproximadamente de 13 millones de dólares. Él comentaba, uno, que por qué no se comparte esta riqueza, lo decía así, y en segundo lugar que era un arrastre, precisamente se sube el cobre y esto lo siente precisamente el peruano de a pie que compra el gas, que compra la gasolina. ¿De qué manera se enraiza este conflicto con las personas que usualmente pues están en los centros laborales, taxiando, con las personas que viven el día a día en nuestro país? Yo quisiera comentar que estos mayores ingresos tributan. O sea, y como resultado de esa tributación, la minería va a pagar este año 3 veces más de lo que pagó el año 2020 y más de casi 3 veces también lo que pagó en el 2019. Y esto ocurre porque el régimen tributario minero tiene impuestos que no pagan otras actividades económicas. Está el impuesto especial minero, que es un impuesto en el cual la tasa va subiendo a medida que van subiendo las ganancias de las empresas mineras. Entonces se paga más a medida que se genera más.
Y otra carga, digamos, que tiene la minería es la regalía que va para las regiones. La regalía minera, igualmente, a medida que va subiendo la utilidad, la ganancia de las empresas mineras, va subiendo el pago por regalías. Entonces, acá tenemos dos cosas muy concretas que lo que hacen es básicamente generar mayores recursos para el Estado, ¿no? Entonces, de lo que indica el ministro, ese es el incremento en el valor total de las exportaciones que se esperan para este año, pero no es la ganancia. Ahí hay costos de producción que tienen que restarse y demás para calcular la ganancia. Y sobre esa ganancia se está pagando 3 veces más que hace un año. Entonces, y el otro punto muy importante es que esos recursos se reciben en el Estado y nuestra evidencia es que no se gastan adecuadamente. De los 40.000 millones de soles que el sector minero ha pagado de canon en los últimos 10 años, se ha gastado un poquito más de la mitad. Es decir, de los 40.000, 24.000 millones no se han gastado. Ahora nos piden que contribuyamos con más, ya se está haciendo a través del mecanismo que he explicado, pero no se nos explica cómo se va a gastar ese dinero y más bien lo que nosotros vemos es que el dinero no se gasta. Entonces, ¿de qué sirve pagar mayores impuestos para que se quede depositado en una cuenta bancaria versus tener esos recursos dentro de las compañías e invertirlos en el país, en desarrollar nuevas actividades, en generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? O sea, tenemos esta diferencia. Y entonces, lo que nosotros pensamos es que debemos de tener un régimen que sea estable, como el que tenemos actualmente, y que permita que se desarrollen inversiones. La conflictividad social nos está afectando. El Perú no compite en el mundo con países desarrollados en minería. Competimos con Canadá, competimos con Australia, competimos con Estados Unidos, con México y Chile. Estos países son países que tienen pues buenas cadenas logísticas, tienen una serie de alternativas para poder desarrollar los proyectos y por lo tanto la conflictividad social más una carga tributaria excesiva nos sacaría de la película, digamos, de las próximas inversiones. Una compañía minera internacional que puede querer invertir en un proyecto asociado, por ejemplo, con empresarios peruanos, podría cuestionar la carga tributaria y mirar otros países y decir, oye, si en este otro país, por ejemplo, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, muy competitivo mineramente, puedo invertir la misma cantidad que podría invertir en el Perú, pero acá me van a cobrar menos impuestos y no voy a tener conflictos. La decisión en muchos casos no nos va a favorecer si es que no tenemos una adecuada estructura tributaria y un ambiente de tranquilidad donde las actividades, tal como ocurre en otros sectores, puedan llevarse adelante adecuadamente. Entonces, de ahí nuestra preocupación. En este caso queremos alertar de algo que estamos viendo que podría ser el inicio de una ola para que justamente se tomen las medidas más adecuadas para controlar esta situación. Muchas gracias.